10 años. Hace 11 años que subimos nosotros a la presidencia. Y 10 años, 10 que venimos peleando por la reforma de Balaídos y por la ciudad deportiva. 10 años que han pasado y que no hemos conseguido ni una cosa ni la otra. 10 años en los cuales seguimos reivindicando que el Celta se merece un trato muy especial por todo lo que representa en esta ciudad. Efectivamente, no quiero hacer historia, no quiero alargarme para recordar tiempos, pero piensen que nosotros se hizo la promesa de la ciudad deportiva en Valladares, con toda la publicidad habida y por haber de la inmediatez del proyecto. Cuando eso no fue posible, nos pasan y nos lo cambian por la reforma del estadio. Esa reforma que en la primer grada de tribuna se hace un proyecto que se modifica muchísimo por ahorrar costos, que de 6 millones pasó a 4, y efectivamente ahí vienen las molestias de cada uno de los socios de esa grada, que ha quedado peor de lo que estaba antes, hacia la comodidad de la gente, no hacia lo bonito. Lo bonito puede que haya mejorado, pero en calidad de servicios ha quedado peor. Y cuando nosotros vimos lo que pasaba en esa grada, lanzamos la idea de comprar el estadio. Véndanos el estadio o dennos el permiso para hacer uno nuevo. Si nos vendían el estadio, nosotros terminábamos todas las obras. Y le era responsabilidad total y absolutamente nuestra, porque así nos comprometíamos, a terminar la obra, terminarla con gente especializada en campos deportivos, en campos de fútbol, y que tuviera el máximo de comodidades. Desde esas saben que venimos hablando de que la gente se sigue mojando, que seguimos pensando que es una incomodidad los asientos que hay, que es una incomodidad que vamos a tener ahora en la grada de Río si no le ponemos ascensores, y que ya hemos perjudicado también a una serie de socios, precisamente porque las obras no van de acuerdo a lo que nosotros queríamos. Pero no es porque no lo hayamos intentado. Nosotros hicimos propuestas, y si esa propuesta no era viable, la de la venta del estadio, todavía no sé muy bien por qué, y pongo como ejemplo la próxima que parece que se puede hacer, que es la venta de un campo municipal o de la Comunidad de Madrid al Rayo Vallecano, que está muy próxima a formalizarse, y en Vigo no se podía. Todas esas desventajas nosotros las suplíamos diciendo: oiga, dennos un lugar en Vigo, dennos un lugar, díganos dónde se puede construir un campo nuevo, y nosotros lo hacemos. Y nosotros le ahorramos a la ciudad ese dinero, esa cantidad impresionante de dinero que se está metiendo en un campo de fútbol que, como ustedes dicen, no reúne todas las condiciones que se requiere para la comodidad de los aficionados, para la comodidad de la gente, y sobre todo con una serie de incógnitas y dudas, como pueden ser la que usted también mencionaba, del estacionamiento o del aparcamiento. Se nos dice que ha salido a licitación la grada de gol y la de marcador, junto con el estacionamiento. Pero son las noticias que tenemos, no tenemos ninguna más que las que tienen ustedes. Es cierto que hemos reunido algunas veces con el ayuntamiento, pero no somos capaces de concretar, como siempre pedimos, algo que tenga una entidad jurídica para saber que lo que se está haciendo sea definitivo, esté bien y estemos todos de acuerdo y conformes. Y creo que ya dado el avance que llevan las obras, va a ser muy difícil que todos quedemos conformes. Otra cosa diferente sea que por motivos ya de no poder construir un campo en Vigo porque no nos dan un lugar, o porque hay una inversión de Vigo hecha en ese estadio muy grande,
podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Pero el acuerdo al que lleguemos no será porque estemos conforme con la reforma que se está realizando. Y respecto a la sede, sí, usted la verá y yo la veré. Esta mañana todavía estuvimos con el arquitecto y nos promete que a finales de febrero, principios de marzo estará terminada y que en el mes de marzo podremos contar con ella para el disfrute de todo el turismo. Gracias.